La lluvia golpeaba el parabrisas con una violencia que apenas me dejaba ver los límites de la carretera. Eran las 3 de la mañana y la Nacional 6 parecía un cementerio de asfalto y niebla. Llevaba conduciendo 5 horas, huyendo de una ciudad que ya no sentía mía y de una vida que se había desmoronado en un solo fin de semana. El cansancio era un peso físico en mis párpados, pero no podía parar. No hasta estar lo suficientemente lejos. Fue entonces cuando lo vi. Una figura recortada por los faros, empapada, con el brazo extendido en mitad de la nada. Normalmente nunca me detendría. El mundo es un lugar oscuro y las noticias están llenas de advertencias que solemos ignorar hasta que es tarde. Pero algo en su postura, una especie de derrota absoluta, me hizo pisar el freno. El coche patinó unos metros sobre el agua antes de detenerse. Bajé la ventanilla apenas 1 centímetro. El frío se coló como un cuchillo. ¿A dónde vas?, pregunté. El hombre no respondió de inmediato. Se limitó a abrir la puerta trasera y a sentarse, dejando tras de sí un rastro de humedad y un olor extraño, como a tierra mojada y metal antiguo. «Solo sigue conduciendo», dijo con una voz que parecía venir de un pozo profundo. No hubo gracias, no hubo contacto visual por el retrovisor, solo el sonido de su respiración pesada mezclándose con el rítmico vaivén de los limpiaparabrisas. Al principio el silencio era soportable. Yo estaba demasiado agotado para forzar una conversación y él parecía ausente, un espectro de carne y hueso en mi asiento de atrás. Pero a los 10 minutos, una sensación de frío irreal empezó a trepar por mi columna. Miré por el espejo. El hombre estaba rígido, con la mirada clavada en la nuca de mi asiento. No parpadeaba. Sus manos, pálidas y nudosas, apretaban las rodillas con una fuerza que hacía que sus nudillos parecieran trozos de mármol. «Te pareces a él», soltó de repente, sin que yo hubiera dicho una palabra. La frase quedó flotando en el habitáculo, cargada de una intención que no supe descifrar. «¿A quién?», pregunté, intentando que mi voz no delatara el súbito acelerón de mi pulso. «Al que no se detuvo», respondió. Sentí un escalofrío que nada tenía que ver con la calefacción del coche. Decidí que la mejor opción era ignorarlo, llegar a la próxima gasolinera y pedirle que bajara. Pero la carretera parecía haberse estirado de forma imposible. Las señales de tráfico que antes pasaban cada pocos kilómetros habían desaparecido. Solo estábamos nosotros, la lluvia y esa oscuridad que parecía tragarse la luz de mis faros a pocos metros del capó. De repente, el hombre se inclinó hacia adelante. Pude oler el frío que emanaba de su ropa. «Tienes algo en la guantera que no te pertenece, ¿verdad, Javier?», dijo. El corazón se me detuvo un instante. Él no debería saber mi nombre, y mucho menos debería saber lo que guardaba bajo llave en ese compartimento plástico. Un sudor frío empezó a empaparme la frente. «¿Quién eres?», logré articular, mientras mi mano derecha buscaba desesperadamente el cierre centralizado de las puertas. Él soltó una risa seca, un sonido carente de toda alegría. «Soy el recordatorio de que no se puede huir de un sitio si te llevas el pecado contigo. Mira el retrovisor otra vez, Javier. Pero no me mires a mí. Mira lo que viene detrás». Con el corazón martilleando contra las costillas, obligué a mis ojos a subir hacia el espejo. Detrás de nosotros, a través del cristal empañado y la cortina de agua, no había faros. No había otros coches. Solo una luz roja, pequeña y fija, que parecía flotar sobre el asfalto, acercándose a una velocidad imposible. El pánico se apoderó de mis manos y el coche dio un bandazo. «¡Sal de mi coche!», grité, pero mi voz sonó pequeña frente al rugido de la tormenta. El hombre no se movió. Su presencia parecía haber ocupado todo el espacio, volviendo el aire denso y difícil de respirar. «Esa luz», susurró él, casi pegado a mi oreja.
es la sangre que dejaste en el kilómetro 142, la que pensaste que la lluvia lavaría antes del amanecer. Mis dedos se crisparon sobre el volante. El accidente había sido hace apenas una hora. Un golpe seco en la oscuridad, un cuerpo que voló sobre el capó y la cobardía que me hizo acelerar en lugar de auxiliar. Pensé que nadie lo había visto, pero el hombre del asiento de atrás estiró su mano y tocó mi hombro. Su tacto no era humano. Era como si me estuvieran presionando con un bloque de hielo. No puedes dejar atrás lo que llevas dentro del coche, Javier. El metal recuerda. El asfalto recuerda. Él apareció de la nada. Balbuceé, las lágrimas mezclándose con el sudor. No pude hacer nada. Intenté frenar, lo juro. Mientes, dijo él con calma aterradora. Ni siquiera lo intentaste. Miraste por el espejo, viste que no se movía y elegiste tu libertad por... El espejo, viste que no se movía y elegiste tu libertad por encima de su vida. Ahora, esa libertad tiene un precio. Miré de nuevo el retrovisor. La luz roja estaba ya a escasos metros de mi parachoques. No iluminaba nada a su alrededor. Era un orbe de color carmesí puro que pulsaba como un corazón herido. El coche empezó a vibrar. Los cristales crujían como si una presión inmensa viniera del exterior. «¡Para el coche!», ordenó el pasajero. «No, si paro, esa cosa nos alcanzará». «Ya nos ha alcanzado», respondió él. En ese momento, la luz roja atravesó el cristal trasero sin romperlo. Inundó el habitáculo de un resplandor sangriento que lo volvió todo irreal. El motor se detuvo en seco. Los faros se apagaron. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier trueno. Solo se oía el tintineo del motor caliente y el goteo constante de la lluvia sobre el techo. Me quedé inmóvil, agarrado al volante como si fuera un salvavidas. Tenía miedo de darme la vuelta. Tenía miedo de ver qué era el hombre ahora que la luz roja lo iluminaba de lleno. «Mírame, Javier», dijo la voz. Lentamente moví el cuello. El asiento de atrás estaba vacío, pero la tapicería estaba empapada de un líquido oscuro que no era agua. Un rastro de ese líquido bajaba por la puerta y salía del coche. Mi respiración era errática. Abrí mi puerta y salí al frío. La lluvia me caló los huesos en segundos. Miré hacia atrás, esperando ver el coche patrulla o la ambulancia que la luz roja sugería. Pero no había nada. Solo la carretera vacía y la oscuridad absoluta. Caminé unos pasos hacia la parte trasera del vehículo. Mis piernas temblaban tanto que casi caigo al suelo. Entonces lo vi. En el suelo, justo detrás de mi rueda trasera, había un zapato. Un zapato de niño, manchado de barro y algo más. El mismo zapato que había visto volar por los aires una hora antes. Un grito mudo se quedó atrapado en mi garganta. Empecé a correr. Corrí por la carretera sin rumbo, sintiendo que el asfalto se abría bajo mis pies. Cada vez que miraba atrás, la luz roja aparecía de nuevo, parpadeando al ritmo de mis pasos. «No se puede huir», repetía la voz en mi cabeza. El cansancio me venció y caí de rodillas. Cuando abrí los ojos, la lluvia había cesado y un silencio absoluto lo envolvía todo. A lo lejos, vi la luz de una gasolinera. Caminé hacia ella como un náufrago. Entré en la tienda. El dependiente ni siquiera levantó la vista. «Necesito usar el teléfono. Tuve un accidente», dije quebrado. El hombre me miró con indiferencia. «El teléfono no funciona con la tormenta». «Por favor, ¿hay alguien en la carretera?» «Ya es tarde para avisar, amigo», contestó volviendo a su lectura. Me giré hacia el ventanal. Mi coche estaba aparcado frente a un surtidor. No tenía ni un rasguño. El capó estaba liso y brillante bajo los fluorescentes. Corrí hacia él y abrí la guantera.
El fajo de billetes robados seguía allí. ¿Había sido una alucinación? Un alivio amargo me recorrió el pecho. Subí al coche y arranqué decidido a olvidar esa noche para siempre. Conduciría hasta la costa y empezaría de nuevo. La carretera volvía a ser normal y la pesadilla se desvanecía con el sol grisáceo del amanecer. Estaba a salvo. Ajusté el espejo retrovisor para evitar el reflejo del sol y mi mano se congeló. En el cristal vi el asiento de atrás. El hombre estaba allí de nuevo, con un traje impecable y una sonrisa gélida. «Buen intento, Javier», dijo. Pero la gasolinera también era parte del camino. Miré mis manos sobre el volante. Eran pálidas, casi transparentes. Podía ver el mecanismo del coche a través de mi piel. «No entiendo», susurré. El hombre tiró el dinero al suelo como si fuera basura. «El accidente no fue hace una hora, Javier. Fue hace 3 años. Ese niño que no auxiliaste era tu propio hijo, al que olvidaste en tu prisa por escapar de tus deudas. No moriste en el impacto, pero te quedaste atrapado aquí, repitiendo tu huida una y otra vez, esperando que alguna vez te detuvieras a ayudar». Los recuerdos reales me golpearon como martillazos. El coche no se movía y el paisaje se disolvía en una niebla roja. El hombre abrió la puerta. «Hoy te has detenido, Javier. Por primera vez en 1000 intentos, me recogiste a mí». Su rostro cambió, transformándose en una versión adulta de mi hijo. «Ya puedes bajar del coche», dijo suavemente. «La lluvia ha terminado». Cerré los ojos y sentí calor por primera vez. Al abrirlos, ya no había coche ni carretera. Solo un campo infinito bajo una luz que no hería los ojos. Mi viaje, finalmente, había terminado.